La pregunta central que esta presentación pretende responder es si la desesperanza, término prestado de la psicología social, posee validez como categoría política. Planteamos que en sistemas políticos de tendencias totalitarias o tiránicas, esta categoría es pertinente para analizar y comprender un clima de opinión pública donde predomina el pesimismo, la incertidumbre, así como la sensación de impotencia en lo que se refiere a la capacidad de los individuos para impedir abusos o atropellos desde el poder, así como la realización de políticas gubernamentales consideradas perniciosas para la sociedad. Se parte de la hipótesis de que en regímenes de tendencias totalitarias, la promoción de un clima de desesperanza forma parte de un andamiaje más amplio, de una faceta del totalitarismo, que es la construcción de una religión política en torno a la figura mesiánica, del líder, obviamente. Así, la esperanza corresponde a los fieles exclusivamente, mientras los infieles sufren la desesperanza. Ustedes recordarán esta caricatura de Raima, se publicó a principios de este año, ¿no? Esta caricatura, dos mujeres ya con signos de madurez, ¿no? Conversan mientras hacen ejercicios en un parque. Entonces uno va a pensar que son dos personas de clase media, ¿no? Dice una: hoy amanecí enérgica, inspirada, activa, ilusionada. Y la otra le contesta: ese es el efecto Guaidó, ¿no? Me parece que la caricatura reflejaba apropiadamente el clima de opinión dominante del país una vez que la figura de Juan Guaidó irrumpió en el escenario político. Devuélvela, por favor. Devuélvela. Al juramentarse como presidente interino el pasado mes de enero. Este aire de optimismo representó en su momento una diferencia notoria con lo que reflejaban las encuestas apenas unas semanas antes, es decir, a finales del año 2018. Pásenla, por favor. Como puede verse en esta lámina, esta es una encuesta de megaanálisis que fue realizada durante el mes de noviembre de 2018 y publicada en diciembre del mismo año. Esta encuesta revelaba que, si bien 8 de cada 10 entrevistados deseaban que Maduro dejara el poder inmediatamente, este rechazo hacia el dictador no se traducía en un voto de confianza hacia la oposición agrupada en la MUT, llamada ahora Frente Amplio, cuyos diputados dominan la Asamblea Nacional, que, como se sabe, hasta ahora es el único poder que goza de legitimidad y reconocimiento mayoritario en la escena internacional. Pásala, por favor. Vemos que la misma proporción de 8 de cada 10 personas entrevistadas respondieron que no confiaban en la Asamblea Nacional. Ahí está. Ajá. Y pasa la otra, por favor. Adicionalmente, esa misma proporción, 8 de 10 personas, consideran que los diputados que la conforman aparentaban ser de oposición cuando en realidad trabajaban para mantener a Maduro en el poder. Esta disposición negativa no se queda en los límites de la arena política, sino que trasciende al ámbito de lo personal, de la experiencia vivida cotidianamente. De esta forma, la inmensa mayoría de los entrevistados, como pueden verse allí, declaró que las navidades del año 2018, es decir, las últimas que hemos pasado, serían las más tristes que habrían de vivir en su vida. Lamentablemente, el estado de ánimo reflejado en la mencionada encuesta no es de reciente aparición, sino que puede rastrearse al menos hasta el año 2015. Pásame, por favor. No sé si se ve bien allí, ¿no? Este es un cuadro de la encuesta en COVID del año 2015, conducida por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, lo cual recogió que para ese momento la tercera parte de los entrevistados manifestó sentir angustia muchas veces o todo el tiempo ante la situación que se vive en el país. Asimismo,
Ya para aquel entonces, una cuarta parte de los entrevistados respondió sentir tristeza todo el tiempo, o muchas veces, por la situación del país. Esto nos lleva a proponer que la desesperanza, que es primariamente una sensación que entendemos como personal y hasta íntima, pasa a ser una experiencia colectiva que afecta al mundo de lo político. El empeño del régimen en mantener el status quo, controlando la opinión pública dominante, lleva a plantear la hipótesis de considerar la desesperanza como una variable de naturaleza política que funciona para explicar el socialismo del siglo XXI como un movimiento de tendencia totalitaria que muestra en este caso su faceta de construcción de una religión política en torno a la figura sacralizada del líder visionario. La desesperanza aprendida es un concepto que tomamos en préstamo de la psicología social y que ocurre a los individuos como consecuencia de enfrentar situaciones donde los resultados les son incontrolables y más aún, donde las actuaciones de los individuos y los resultados de las mismas tienen poca o ninguna relación. Así, los individuos aprenden que no tienen control sobre su entorno ni sobre su futuro. La desesperanza aprendida funciona desempoderando a quienes la sufren, haciéndolos más sumisos o maleables. Este concepto fue acuñado por Seligman en el año 1974 para explicar la pasividad de sujetos de experimentación en condiciones de laboratorio frente a eventos azarosos y desagradables a los que eran sometidos. Trasladándolo al campo de lo político, autores como Nova sostienen que, y citamos, los regímenes opresivos promueven la indefensión aprendida de la población. Aprender que la protesta y la disidencia no cambia nada es parte de la socialización. Una población reducida a la indefensión tiene menos probabilidades de resistir e incluso cuando lo hace, es por naturaleza más temerosa. Está mal preparada y es más probable que falle. Es más probable que tales individuos propongan justificaciones en lugar del sistema y su propio lugar en él, mejor que cualquier ideología. Incluso desalentarán la disidencia entre su propio grupo para defender esta visión del mundo, transmitiendo la sensación de impotencia de generación en generación. En este caso, no puedo dejar de comentar una anécdota personal respecto a una conversación casual que tuve a principios de este año con un personaje relativamente conocido que ha sido asesor de la MUD durante muchos años, antes llamada Coordinadora Democrática y ahora Frente Amplio, y en la cual esta persona me insistía que la realización de elecciones era el único mecanismo posible para superar la situación del país. Sin embargo, él me aclaraba que el problema es que los chavistas siempre nos ganan. Tenemos pues la desesperanza encarnada en el discurso de quienes se autodesignan representantes de la voluntad democrática mayoritaria de la nación. No se ve, ahí hay una torta, dice desesperanza. Ok. Ahora bien, en cuanto a la relación entre desesperanza, religión política y totalitarismo, la misma surge a partir de la ideología redentorista que suele ser una constante en los totalitarismos. Alain Touraine nos dice, y citamos, un Estado totalitario es un Estado secta, cuya función principal es combatir a los enemigos exteriores e interiores y asegurar unanimidad tan entusiasta como sea posible. Fin de la cita. Así, el apego irrestricto a los mandatos del líder carismático del movimiento en cuestión suele ser el mecanismo típicamente usado para asegurar esta unanimidad. Lefort explica esta dinámica a través de la noción del pueblo uno y de poder uno. De la noción de poder uno y pueblo uno, gracias a las cuales el líder se convierte en encarnación de la voluntad del pueblo y más allá, en la encarnación del pueblo mismo.
Finalmente, tenemos un héroe sacralizado que encarna la unidad y la voluntad populares. Ambas imágenes, pueblo y líder, se distinguen, pero a la vez se complementan. El pueblo uno solo puede ser figurado y enunciado por un gran otro, el gran individuo, el héroe. Esta figura última del poder se separa del conjunto social, domina la totalidad desde arriba y se confunde con el pueblo uno al tiempo que es su cabeza. Distintos autores, como Nelly Arenas y Gastón Sorullón, entre muchos otros, han desarrollado un trabajo en que muestran cómo alrededor de la figura de Chávez se formó un proceso de sacralización política, concepto acuñado por Gentile y Malet en el año 2000, y referido al proceso de verificación de liderazgos y entidades políticas tales como patria, revolución, partido, ideología, pueblo, y convertidos en objeto supremo de fe y de culto. Así, la sacralización de Hugo Chávez ha sido estudiada por diversos autores, entre quienes podemos mencionarse a Peña, Suquete, Álvarez y Chumaceiro, Lozada, Sorullón, quienes sostienen que se desarrolló una estrategia discursiva de construcción retórica de Hugo Chávez bajo el arquetipo de Cristo y en el imaginario criollo también de Bolívar. Se trataría de un esfuerzo legitimador de la permanencia en el poder del movimiento político asociado a su liderazgo. En esta lámina nosotros vemos este proceso, ¿no? Tenemos un ejemplo, como el Padre Nuestro es reescrito, pero ahora para rezarle a Chávez. Hay varias versiones de Chávez Nuestro, surgidas inclusive desde el año 1992. Hay al menos unas tres que haya leído yo. Concretamente esta que tenemos aquí fue hecha pública por primera vez en un congreso del chavismo en el año 2014, ¿no? Junto con eso tenemos el símbolo de su campaña en el año 2012, ¿no? El corazón del pueblo. Todos los cristianos conocemos lo que significa el corazón, vamos a decir, en el imaginario occidental, el corazón de Jesús, ¿no? El Sagrado Corazón. Ahora bien, dentro de la narrativa mítica del héroe divinizado, tal como explica magistralmente Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, los dones del amor y la esperanza solamente están disponibles para la Grey que rinde culto a la deidad en cuestión. Para los infieles, los herejes, los incrédulos, los impíos, en fin, para los irreligiosos, solamente existe la condenación eterna y la desolación de la desesperanza. Simbólicamente, es el castigo más justo al alma del mortal que se rehúsa a reconocer el poder trascendente del líder, o de ver en él y en su movimiento político una promesa de redención personal. Pasen, por favor. La oferta fundamental del socialismo del siglo XXI, es decir, del chavismo, o castrochavismo, como queramos, no es un presente de prosperidad general, ni de calidad de vida para la sociedad. Ni siquiera garantiza en la actualidad la protección mínima para los habitantes de esta nación. No tiene una obra que mostrar y tampoco le interesa hacerlo. Como todo movimiento de rasgo totalitario, su oferta es incorporar a sus fieles, a sus acólitos, a ser parte de una meta de carácter trascendental, llámese la revolución, la salvación de la humanidad, la construcción del hombre nuevo, que dará a sus vidas insignificantes y cotidianas el brillo y la grandeza que se le atribuye al héroe divinizado. Lo que el socialismo del siglo XXI ofrece es un sueño de grandeza en un futuro indeterminado. Es una esperanza que discursivamente siempre se realiza en el porvenir. Por eso yo quiero acotar que a mí me hace gracia cuando nosotros escuchamos a algún político o a algún personaje público entrevistado y dice: es que el régimen ha fracasado en asegurar una estabilidad económica, el régimen ha fracasado en brindar salud a la población, el régimen ha fracasado en dar educación.
cuando esas fueron sus metas. O sea, para haber fracasado en eso, usted tendría que habérselo planteado como objetivo, haber intentado lograrlo y haber fallado. O sea, no puede fracasar en un objetivo que no te has planteado. ¿Entiendes? Aquí quisiera, yo le he tomado fotos a esto, ¿no? Pero como iba manejando me salieron movidas, así que mejor la bajé de internet. Y valga la acotación que me iba chocando, manejando y tomando fotos con el teléfono, ¿no? Aquí nosotros tenemos unas imágenes de dos murales que estaban desplegados en la entrada de los túneles hacia La Guaira, ¿no? Y siempre me pareció notable cómo el régimen revela su naturaleza de religión política a través de lo que son sus discursos iconográficos, orales, verbalizados en el espacio público. Entendemos como espacio público inclusive los murales, las vallas, todo, vamos a decir, todo elemento que sirva para transmitir un significado. Este mural que está en la parte superior izquierda dice Venezuela, tierra de soñadores. Mira, creo que era en el primer túnel. En el de abajo dice somos esperanza. Fíjense como la esperanza es un término recurrente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una pancartica cuando se le aplicaron las sanciones hace como un año o algo así, particularmente a ciertos representantes del chavismo. Dice, Venezuela no es una amenaza, nosotros somos esperanza. Es decir, los seguidores del líder sacralizado viven en la experiencia onírica, en la fantasía, en la irrealidad. Nunca están en el aquí y en el ahora. Por eso es que no importa que no haya comida, que no haya luz, que no haya electricidad, que no tengas salud o que te atraque el malandro llegando a tu casa. No importa, porque ellos no están aquí y ahora. Ellos están en ese mundo imaginario de los sueños de grandeza, esperando que algo de la luz del líder se refleje sobre su insignificante realidad. Tenemos entonces que simbólicamente la esperanza y la desesperanza son dos caras de una misma moneda, indispensable cada una para darle concreción y sentido a la otra. La dinámica entre ambas es la que permite la cristalización de la metarealidad totalitaria, donde la verdad oficial donde la realidad oficial satisface al seguidor que necesita la promesa de un futuro glorioso y al detractor lo encadena a la perpetua frustración. Como a manera de cierre de conclusión, podemos decir que la desesperanza es una categoría pertinente en la ciencia política para estudiar fenómenos de sacralización política o de construcción de religiones políticas, así como para estudiar los fenómenos totalitarios, como se propone en el caso del socialismo del siglo XXI. La desesperanza trasciende la psicología social y permite el análisis de sistemas políticos aparentemente secularizados, como los actuales en Venezuela, y podemos trasladarlo a Latinoamérica. Sabemos entonces, en el caso concreto estudiado, que el chavismo necesita la existencia de un escenario de desesperanza en la sociedad para efectos prácticos de facilitar el ejercicio del poder, pero también, y en forma más importante aún, simbólicamente, la desesperanza es la constatación del poder del régimen, ya que le demuestra que la promesa de salvación, amor y esperanza se otorga solo a quienes han hecho acto de fe. La esperanza y el amor la da la divinidad, y estos dones se reciben exclusivamente en la medida que el sujeto acepte incuestionablemente la verdad oficial. Muchas gracias.